Aquí estamos. Aquí estamos en Bien por Casa, disfrutando todos además de esta música que tan acertada y asertivamente han elegido nuestros amigos, ¿qué amigos? Nuestros hermanos del Switcher. Sí. Así que les mandamos un saludo más bien a nuestros amigos del Switcher que tan inteligentemente están eligiendo la música. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar Continuamos. entonces a las 11 del día con 13 minutos La aquí hora en es Bien la por hora. Casa. Vamos a hablar con A nuestros nivel amigos nacional. invitados acerca de un tema divertido, interesante, que es el de la literatura infantil, ¿no? La literatura ha cambiado, va cambiando, gira, evoluciona, muta todo el tiempo y cada uno va teniendo su propia perspectiva cuando hablamos de libros, de cuentos, de montajes, de obras de teatro, canciones, pero la esencia es la misma. Los clásicos son los clásicos también, Por ¿no? supuesto, De hecho. y se mantienen vigentes justamente porque mantienen esta esencia, la de sorprender, la de crecer, la de mantener esta ilusión y esta fantasía a través de cosas muy, muy concretas, como los personajes y los problemas que tienen que enfrentar también. Y por eso es tan maravilloso ser niño, ¿no? Cuando lo eres y cuando eres grande, de pronto miras para atrás y dices, qué paja era, ¿no? Entonces hay que ver cómo lo disfrutamos ahora, ¿no? Claro, cuando te contaban los cuentos antes de dormir y te quedabas pensando, ¿no? A veces habían cuentos a los que tú tenías que ponerles el final o de repente no estabas de acuerdo con el final de ese cuento, qué sé yo, ¿no? Muchas formas de ver la literatura infantil y Así cómo es. es que ahora también se hacen grandes montajes o grandes proyectos a partir de las mismas historias. Por supuesto. Muy bien, entonces vamos a conversar con nuestros invitados. Estamos con Nishme Sumar, ella es directora de teatro y en este caso de la obra Pinocho. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Nishme? Gracias por estar con Bienvenida. nosotros. Un aplauso. Un aplauso para ella. También está un compañero, amigo, un grande, un bravo de bravos. Así es. Está el actor Emmanuel Soriano. Actorazo, ¿ah? Hansel, ¿no? ¿Cómo estás, Emmanuel? Muy bien, muy bien. Gracias por la por estar invitación. con nosotros. Y ¿Quién más? también se encuentra con nosotros Sheila Alvarado. Sheila, ¿verdad? Ella es artista plástica, escritora e ilustradora. ¿Cómo estás? Bienvenida. La maga. Nuevamente. ¿Cómo estás, Maga? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Muy bien. Ahora estás con una trenza más azul que la vez pasada. Sí, sí, un Tengo poquito. la impresión de que está más azul. Un poquito largo. Estoy jugando con mi cabello. Está ahora muy bien. últimamente. El papel le he pasado al cabello. Claro, está bien. Todo cuenta dentro de la creatividad. Chicos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Estábamos, bueno, en la presentación que la escucharon, ¿no? Viendo cómo es que todavía la literatura, la fantasía, el juego es permanente, ¿no? Y en distintas áreas. Puede ser desde la dirección, desde los actores, la música, la literatura. O sea, no se agota la fantasía, ¿verdad? Es creo que el Sí. principio de todo, Nishme. Sí, creo que coincido totalmente con lo que decían ustedes en la introducción. Es increíble cómo 100 años después, incluso un poco más, los clásicos siguen siendo tan vigentes, ¿no? Y seguimos sintiéndonos identificados y no solamente los niños con toda esta parte de la fantasía, sino también todos los mensajes que hay para los adultos, ¿no? Para mí encontrarme con Pinocho como madre ahora ha sido un descubrimiento increíble y ha resonado muchísimo en mi rol como criar a mis hijos, cómo acercarme a la educación también, ¿no? En este caso, ¿qué cuentos recuerdan ustedes? Estos cuentos de cuando niños, de repente, no sé, lo que les contaban o algún libro con el que se encontraron que haya marcado su infancia. A mí me gustan mucho, como siempre, los clásicos, ¿no? La Caperucita Roja, El Lobo Feroz. Y luego tuve la suerte que en mi casa siempre hubieran libros sobre cosas de acá, ¿no? Entonces tengo muchas fábulas, leyendas, ¿no? Las Islas de Pachacamac, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo también me acuerdo que tenía un compendio de cuentos y estaba la Caperucita, Hansel y Gretel, los Tres Chanchitos y todo esto. Entonces siempre es tan primordial de estos cuentos que te provoca leerlos y volverlos a leer y leer y leer porque tienen pues una ¿Los esencia encontraste en libro de sí- o te sí. los contaban? En libros, o sea, primero me los contaban, ya cuando yo leía, ya Pudiste leer, yo ajá. me los leía, además porque tenía un montón de imágenes, entonces siempre te provocaba volverlos a leer y leer y leer, porque tienen pues la esencia, ¿no? Yo llevé, me acuerdo, un taller de cuentacuentos hace como 5 años
y pues en los cuentos clásicos no hay personajes intermedios, o son buenos o son malos, o hay el bien o es el mal, todo es extremo. Eso es verdad. ¿no? Está bien diferenciada la esencia del bueno y el malo para poder encontrar un matiz mucho más claro también, ¿no? Exactamente. O sea, creo que los niños creemos en eso. Por eso es que a veces los grandes también vienen y dicen, oye, ¿y estás haciendo una novela, una obra? ¿Y haces de bueno o de malo? ¿No te preguntan siempre lo mismo? Sí. ¿Y tu personaje es el bueno o el malo? Ah, ya. Entonces no hay buenos. La vida no es de buenos y malos. Claro. Es un montón pero la fantasía o los cuentos funcionan diferente. Claro, Ahora, es importante para que el niño lo entienda. Y también creo que la riqueza de los cuentos de hadas o los cuentos clásicos es que te confronta con temas tan fuertes como la muerte, como las pérdidas, ¿no? Los cuentos contemporáneos también, o sea, hay ahora unos cuentos hermosos con ilustraciones maravillosas, algunos sin palabras. mucho más creativos. No. Y creo que también hay un poquito, digamos, de más o mayor responsabilidad con temas actuales, ¿no? En los También. cuentos de hoy, ¿no? Sí. Por Sí. ejemplo, digamos, responsabilidad para con el medio ambiente, ¿no? Y digamos, este tipo de temas que finalmente pues están sobre el tapete, ¿no? Exacto. Es que los cuentos han evolucionado también, ¿no? Un poco como lo que pasa con el mundo. Entonces, los cuentos originalmente no eran políticamente correctos. Eran cuentos que nos contaban las duros. cosas como eran. Y los personajes más bien eran más ambivalentes. Por ejemplo, en la versión original de Pinocho, el Pinocho mata en un momento a Pepe Grillo. A Lo Pepe mata. Grillo. Sí, lo mata y más bien él viene como un ente y el fantasmita lo acompaña, porque era un personaje que Que es no sabía conciencia, discernir, ¿no? que está aprendiendo a ¿Verdad? discernir entre el bien y el mal, porque lo acaban de convertir en un niño. Entonces los cuentos eran así, ¿no? La Caperucita Roja no sobrevive, o sea, es como... más bien los cuentos se empezaron a poner como más dulces o más correctos Sí, para tenés ser llevados luego éticamente a o los políticamente libros, correctos, o a la ¿no? cinta, o a Era la muy severo, ¿no? Es que la televisión, educación también era muy o al severa. cine. Me Claro. acuerdo- Antes a mí me parecía inconcebible que a muchos años atrás los chicos eran corregidos a golpes, ¿no? Entonces tú dices, ahora no hay ninguna posibilidad, no es posible tolerarlo. Que hay algún burro por ahí que lo haga, no significa que sea correcto, ¿no? O sea, que sea la forma. Pero me quedé con una cosita esto de que sea tan brusco antes y que ahora que haya otra forma, ¿no? Ahora los cuentos han evolucionado al medio ambiente, al tipo de familia. Antes era rígido, el papá, la mamá, el hijo, los hijos. Claro. No hay otra. Ahora las está familias como- son de 2 papás, de 2 mamás, de una sola mamá. O sea, es distinto. Entonces Claro. creo que esta evolución es lo rico, que se Sí, está, porque, se está claro, viendo porque los más cuentos matices. obviamente están evolucionando a las necesidades que tenemos en este momento. ¿no? En ese momento eran, ten cuidado en el bosque, no te distraigas, te va a comer el lobo, o no te comas esto porque te vas a envenenar, no te salgas del camino, pero ahora las necesidades son otras, ¿no? Bueno, en ese caso yo me acuerdo de los 3 chanchitos. Porque, claro, yo me acuerdo que preguntaba, ¿y dónde está el papá de los 3 chanchitos? ¿Por qué no es el papá el que le construye las casas, no? Porque O tiene el que cuidarse solo. Porque tienen que cuidarse solos, ¿no? Pero ese es un análisis de cuentos. No sé si lo han leído alguna vez. Me imagino que Bruno tú... Bettelheim. Claro, ¿no? Psicoanálisis de los el cuentos psicoanálisis de de los cuentos, ¿no? Sí. Y te explica por qué Caperucita es roja y por qué tiene que cuidarse del lobo Sí, claro. y por qué justamente ese color, si es Claro. una chica que está creciendo y que los lobos son los hombres, la Caperucita es la niña Claro, adolescente que está están creciendo. llenos de O sea, hay- símbolos y de hay significados, mucha pero simbología también ahí, ¿no? creo que complementando lo que decías, creo que los cuentos de hadas, lo maravilloso que tienen es que muestran las fantasías más oscuras de los niños, ¿no? Los temores más grandes, que se pierda la mamá, que se pierda el papá, que se queden abandonados en el solos. bosque. O sea, son temas absolutamente recurrentes hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que ahora volvemos a los clásicos y decimos, esto es como si lo hubiera escrito alguien hoy, ¿no? Incluso en Pinocho hablamos cómo Collodi tuvo la visión, o sea, hace 100 y pico años atrás, ¿no? De juzgar la educación tradicional o la metáfora de Pinocho como un niño marioneta que hay que moverle los hilos y manipularlo, ¿no? Yo me pregunto, ¿eso no pasa ahora también? O sea, eso pasa ahora. Los niños van a escuelas tradicionales, Formarlos están en llenos de series. tareas, los quieren formar en series. No, aparecen nuevas escuelas que conciben al niño de una manera muy distinta, pero ese Pinocho del que hablaba Collodi existe hasta el día de hoy y fuertemente, ¿no? Entonces, creo que por eso es que los padres, los niños van a ver esa historia y por más que sean referentes de cientos Clásicos, de años ¿no? atrás, se ven identificados y se encuentran en algún momento, ya seas padre, abuelo, hijo,
es el viaje de un niño, pero también el viaje de un padre que Pero a mí busca lo a que su me hijo. cautivaba, eso es ¿no? lo que me cautivaba, como ¿no? Este amor de Yepeto, ¿verdad? años buscando al niño, ¿no? Exacto, ¿no? Pero ese viaje es totalmente metafórico, es el viaje que hacemos los padres en este intento de entender la paternidad, de entender a nuestros hijos, de respetar que sean individuos diferentes a nosotros, con expectativas distintas, con sueños distintos. Todos llegamos con una carga al mundo, ¿no? Entonces, claro, a veces creo que uno de los errores que he escuchado, que muchas veces cometemos los padres, probablemente es concebir a los hijos o a las hijas como nuestra extensión. Exacto. Es decir, tú tienes que hacer y satisfacerme a mí, tienes que hacer lo que yo te digo para que yo sea feliz. Y de pronto, es que si tú eres no sé, pues un gran astronauta, yo voy a ser feliz, hijito. Hazme feliz a mí. Y entonces yo digo, ¿qué? Pues esta bruja mala, porque ¿a qué hora ese chico o esa chica va a decidir por lo que le hace feliz a él o a ella? O lograr ¿no? lo que uno no logró, ¿no? O sea, lo que tu padre no logró, lo tienes Claro, que hacer tú. como yo no pude ir a las estrellas, tú tienes que ir por mí, ¿no es cierto? Para eso te he traído, esa es tu misión, hijito, y si no, Dios te castiga. El niño es terrible, elegido, ¿no? Hay mamás El que son hombre terribles, elegido. o padres que son terribles. ¿no? Mi hijo ha nacido para esta misión, Claro. que puede ser, como dice Emma, una misión muy personal, ¿no? Yo no logré hacer esto, ahora él es el niño elegido Claro. que lo va a lograr, ¿no? Hay como tanta expectativa. Ahora, y- dentro de los cuentos también, o sea, recuerdo fuera de los cuentos clásicos, no sé si este es un cuento clásico, de repente, es que nunca lo he visto impreso. ¿Quién se acuerda de Barba Azul? Ah, sí. Ay, pero Barbasura era un cuento bien siniestro. Sí, en claro, realidad. claro, pero esos eran los cuentos que me contaban de niña. Ahora entiendo todo. Eso es lo que me gusta de los cuentos De ahí clásicos, que eran muy mi- siniestros de también. ahí mi ¿no? fascinación No por había, el no había este problema con asustar al niño. ¿no? Ajá, o sea, era parte de todo lo que, parte del podían aprendizaje. sentir. Claro, Sí, era sí, parte del sí. aprendizaje, ¿no? Aprender a superar los miedos también. Bueno, a mí me ¿no? La encantaba oscuridad, ese los cuento, personajes. ay, que yo sepa, no me rayó tanto. Hay muchas versiones. No tanto. pero- No tiene Sí, la- también hay la- varias versiones, ¿no? No tienen como la sensación esta de que evidentemente todos los niños tienen en esencia lo mismo. O sea, estas ganas de salir al mundo, evidentemente, a crecer, a aprender, a descubrir, a sorprenderse todos los días de algo. No es gratis que vean la misma película en una semana 3, 4 veces y las vuelvan a buscar, o el mismo Sí. libro, porque están en esto, y los grandes más bien somos los que nos distorsionamos y creemos que las cosas cambian o nosotros cambiamos la perspectiva de la vida, ¿no? Los niños son lo mismo. Quieren aprender, quieren sorprenderse, quieren asustarse, y los grandes a veces no lo permitimos. Eso, por ejemplo, es lo lindo de los libros, ¿no? Los libros infantiles son como el primer viaje, ¿no? Por más que estemos dentro de la casa, porque es el lugar más seguro donde permanecen los niños hasta que salen al nido, luego a la calle, los amigos, es el primer viaje que tenemos, ¿no? Por eso a veces los niños piden una y otra vez también que les lean los mismos Claro, en cuentos, su ¿no? intento O que de vean las mismas entender. películas. Y si se dan cuenta, todos los cuentos clásicos, estas películas de Disney, o sea, todas las historias, coincido totalmente con Sheila, tienen la misma estructura, ¿no? Es como la idea de un monomito que se repite, ¿no? O sea, es el inconsciente colectivo, creo yo, es el viaje, ¿no? Entonces, todos nos llega ese momento en el que queremos salir de casa y descubrir el mundo, pero eso implica aventuras, implica riesgos, implica enfrentarte con tus propios temores, implica Amor, ser desamor. tragado por lo desconocido, que es la imagen de la ballena, ¿no? Que no es más que se repiten un montón de mitos y cuentos, leyendas bíblicas incluso, ¿no? Es tragado por lo desconocido, por ese mundo que no conoces pero que quieres aprender, ¿no? Y al Entonces, salir de eso es como un renacimiento. es un renacimiento, son historias de muerte, de redención, de descubrimiento. Entonces, creo que por eso es que nos fascinan tanto y siguen, o sea, la estructura se mantiene, no importa cuánto tiempo pase, no importa en qué lugar te encuentres, qué cultura, qué religión tengas, esa estructura es exactamente igual. Entonces nos fascina y nos deslumbra y eso Son es pues, metáforas perfectas, ¿no? metáforas que tenemos muy arraigadas. Ahora, en lo que a mí me preocupa de esos procesos como hijos y como padres es cuando hay una especie de estancamiento, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, familias que crecen y están alrededor de mundos mágicos nada más.
Entonces pretenden aislar, entonces de pronto dicen, mira, es que el mundo es tan terrible que quiero que mi hijita solamente piense que el mundo es de princesas. Entonces crecen pensando que son incluso las princesas. Y de pronto digo, oye, esa chica va a tener grandes problemas a la hora que cruce la puerta y se dé cuenta que no es de princesas, que su Exactamente. palacio no es solamente un palacio. Es terrible, igual que los superhéroes, los niños que crecen y dicen, no, yo soy fuerte, voy a poder ser capaz de todo. Un ratito, hay gente más fuerte que tú siempre afuera. Entonces, esa parte me parece delicada, que es muy poco, pero ocurre también. Es que ¿no? hubo un exceso por un tiempo, ¿no? Un exceso del mundo de las princesas, el mundo rosa, del mundo Barbie. Y claro, Disney en realidad más que endulzar los cuentos los ha arruinado casi. Porque, Fantaseado, claro. sí, porque la fantasía está... Creo que los ha estandarizado incluso, ¿no? Sí, yo creo que más bien ahora están tratando de arreglar vuelto eso un- y han vuelto más bien a los personajes femeninos, ahora son mucho más, son más libres, son más valientes, son más corajudos. Ahora es como que han hecho son independientes. como si fuera un fast food, ¿no? En comida, como si fuera comida rápida, entonces las historias ellas son también así, ya igual, se enamoran, se casan, son felices. se Claro. enamoran, se casan, son Ahora, felices. también yo creo que por más que no, de repente los que estamos acá presentes no somos fans necesariamente de las historias de Disney, sí creo que es importante la idea del final feliz para el niño, ¿no? O sea, que entienda que después de todas las vicisitudes hay una luz de esperanza, porque hay una luz de esperanza. Esa es la parte bonita. No. Así que hay una es. O esperanza. sea, siempre vas a llegar al lugar donde tienes que llegar, por más que en el momento sientas que no es lo que quería, Claro. entenderás por qué, ¿no? Me parece Entonces esa maravilloso. idea es importante también, ¿no? Así Gracias, es. chicos. Chicos, Acá muchísimas lamentablemente no gracias. tenemos un final feliz porque nos están cortando, se nos Muy acabó mal. el tiempo, muy Pero son mal. abiertos, Fabián. Sí, pero nada, gracias por estar con nosotros. Ustedes vamos a ir a visitarlos a Pinocho, ya Por estrenaron favor, recién. sí, estamos Están en el los Teatro Pirandello, ¿verdad? Sábados y domingos a las 4 de la tarde en el Teatro Pirandello, que queda acá cerquita. Aquí en Petit Bar. Y vayan todos para toda la familia. Para toda la familia. De 3 Gracias. a 100 años. Gracias. Excelente. Muy bien. Gracias, Maga, por estar con nosotros. Muchas nada. gracias. Una maravillosa Gracias a todos. Gracias también por habernos acompañado. 11:29 del Nos día. vamos Nos a vamos un a un corte corte. y luego regresamos con más aquí en Bien por Casa. Volveremos. Feliz con lo que siento, es que cada momento está lleno de ti, completamente libre, mis sueños imposibles.